Capítulo 17 del libro Padre de Huérfanos. La obra continúa. A medida que George Müller iba envejeciendo, muchas personas se habían preocupado del futuro del orfanato. Algunos amigos se armaban de coraje y le preguntaban directamente. George siempre daba la misma respuesta. Cuando al Señor le plazca quitar a este siervo de su puesto, la gente podrá corroborar que era yo quien dependía de él, no él de mí. Él puede levantar y levantará fácilmente a otro siervo. Y si éste actúa conforme a los principios que yo he aprendido y vivido, los orfanatos seguirán floreciendo. Cuando George Müller murió en 1898, muchas personas predijeron que el orfanato desaparecería con él, pero la fe de George demostró que estaban equivocados. Su yerno Jim Wright se hizo responsable de todo. De hecho, había estado dirigiendo su operación diaria por bastante tiempo. Bajo su dirección, el orfanato siguió funcionando como siempre. El modelo de George Müller se observó al pie de la letra. No se pidió nada a nadie sino a Dios, quien suplió el dinero para mantenerlo funcionando. Y en esta forma, los huérfanos siempre estuvieron bien atendidos y recibieron mucho cariño. Con el tiempo, sin embargo, la situación social comenzó a cambiar. El estado de la salud pública en Inglaterra mejoró tanto que muchas de las enfermedades que normalmente reclamaban vidas adultas pasaron a ser fácilmente tratables. Esto significó que hubo menos huérfanos en Gran Bretaña. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945, solo 180 huérfanos vivían en grandes edificios de Ashley Down. Se pensó que estos huérfanos estarían mejor cuidados en grupos caseros más pequeños, en donde podrían disfrutar de una atmósfera más familiar. En 1948 comenzó la venta de las 5 casas de huérfanos. Fueron todas vendidas al Departamento de Educación de Bristol para ser transformadas en un instituto técnico. El último huérfano salió de Ashley Down en 1958. El dinero obtenido de la venta de los edificios se empleó para adquirir muchas casas en Bristol y en la región circundante. A estas casas se les dio el nombre de casas de familia Müller, en las cuales los huérfanos disfrutaban un ambiente familiar más íntimo. Parte del dinero también se destinó a la compra de una gran casa con un hermoso jardín. A esta casa se le llamó Casa Müller, la cual sigue siendo actualmente sede de la fundación que lleva ese nombre. La Casa Müller contiene también un pequeño museo, junto con muchos recuerdos de los niños que se criaron en el orfanato. A finales de la década de los 70, se introdujo otro cambio en el modo de atención prestado a los huérfanos. El número de niños con necesidad de residir en orfanatos, incluso en los de estilo familiar, decreció. Se creyó que las casas de acogida ofrecían mejores condiciones de vida para los niños y se cerraron las casas de familia Müller. Pero esto no supuso el fin de la Fundación Müller. El director y el personal buscaron nuevas formas de cuidar a los niños necesitados. Encontraron la solución que buscaban en los centros diurnos de atención y centros de apoyo a la familia, en donde padres y niños necesitados podían encontrar ayuda. En 1987, 2 empleados de la Fundación Müller fueron elegidos para ayudar a las escuelas locales de Bristol. Su trabajo consistía en organizar grupos cristianos y dirigir asambleas religiosas en las escuelas públicas. También se inició otro ministerio que en cierto sentido se asemejaba al que George Müller había comenzado. Desde finales del siglo XX se había visto claramente que los ancianos han necesitado más ayuda, en general, que los huérfanos. En 1983, la Fundación Müller volvió a adquirir propiedades y a establecer casas, esta vez para los ancianos. Algunos de ellos se quedaron a vivir en la Tranquil House o Teasley House, mientras otros solo lo hicieron por estancias breves. Algunas personas que habitan esas casas son niños Müller, criados en Ashley Down, que después de haber vivido vidas productivas, necesitaban ayuda en los días de su vejez. La obra de la Institución para el Conocimiento de la Biblia todavía continúa sirviendo al mundo. Desde el principio,
George Mueller empleó parte del dinero recibido para apoyar a muchos misioneros y a veces incluso organizaciones misioneras enteras. En 1998, 100 años después de la muerte de George Mueller, más de 400,000 libras esterlinas fueron canalizadas a través de la Institución para el Conocimiento de la Biblia para que fueran distribuidas a misioneros repartidos por todo el mundo. ¿Y qué pasó con las casas de huérfanos? Aún permanecen orgullosamente erguidas en Ashley Down, aunque hace ya mucho que la ciudad de Bristol ha extendido más allá su vecindario. Hoy pertenecen a la Universidad del Oeste de Inglaterra y existe un plan para incluirlos entre los edificios históricos a preservar para generaciones futuras. Una vez al año, en septiembre, la universidad abre generosamente las puertas de la casa número 3 a los huérfanos que una vez habitaron en ella, para que celebren una reunión y un servicio de acción de gracias. Aunque a George Mueller le hubiera probablemente gustado que los edificios se conservaran y aunque encierren muchos recuerdos especiales para miles de huérfanos, los edificios nunca fueron la meta de la labor de George. Su objeto fueron siempre los niños. El corazón de George Mueller siempre se compadeció de los niños necesitados y él procuró cubrir esa necesidad a lo mejor que pudo. Ya fuera alimentando a niños hambrientos y sin techo en su propia casa o comprando 500 pares de zapatos para los huérfanos por él protegidos. Los edificios solo fueron una herramienta que George Mueller utilizó en su prolongado esfuerzo por atender a las necesidades de los huérfanos. La labor realizada por George Mueller no es hoy solo bien conocida y respetada en Bristol, sino que 165 años después que él comenzara a dedicarse a los niños necesitados, otros continúan su labor en una cadena no interrumpida, orando y esforzándose por satisfacer las necesidades de los niños, como también de los adultos.